Sí, cierto, hermanos. Yo no sé cuántos se deleitaron en esta historia, pero para mí la vida de José y la vida de Daniel es lo máximo. Yo miro a Daniel y miro a José porque es que los dos fueron a temprana edad cautivos. Bueno, la vida de José es diferente porque fue vendido por los hermanos, que eso fue la lección que tuvimos la semana pasada, ¿no? ¿Cierto? Pero la vida de Daniel fue cautivos. ¿Cuál es como lo que tienen en común? Que llegaron a naciones completamente idólatras, paganas, donde no tenían la oportunidad de ir al templo a adorar, donde tuvieron que abandonar a sus familias, donde tuvieron que ir a un lugar completamente diferente, donde ellos nunca habían imaginado, porque las ciudades eran completamente diferentes al lugar donde ellos habían nacido, ¿cierto? Pero que fueron hombres que tomaron una decisión de no doblegarse a nada malo, sino realmente a doblegarse ante los ojos de Dios, a pesar de que no lo veían. Es algo interesante, ¿no? Y ese es el foco para nosotros hoy en día. No podemos nosotros mirar las circunstancias y decir, esto como que no va a suceder nunca. Miren, cada vez que se acercan los finales de los tiempos, la señora Elena White profetizó de que su iglesia iba a tener un bajonazo terrible, ¿sí? Y ella dijo que teníamos que buscar valor de la frialdad de los demás, ¿cierto? Valor, ¿cierto?, de la frialdad de los demás, ¿cierto? Y tener fuerza, ¿cierto? Fuerza de la incredulidad de los demás. O sea, nosotros no podemos mirar a alguna persona, ay, mire, y ese predicaba y ese no sé qué. Vean, hermanos, sea fiel a Dios sin criticar a nadie. Y eso fue lo que hizo José. José tenía mucho para criticar a sus hermanos. José tenía mucho para haber abandonado su fe, ¿sí o no? José se hubiese pervertido con la esposa de Potifar, si hubiese querido, pero él siempre tenía presente a Dios en su corazón. ¿Cómo yo haría tan grande mal y pecaría contra Dios? O sea, su punto central en medio de todo fue Dios. Muy bien, así que avancemos, hermanos. Hago una pregunta para iniciar la escuela sabática. La pregunta es: ¿qué fue lo más importante que usted pudo rescatar de la escuela sabática? ¿Qué fue lo que más le impresionó en su vida como cristiano, como cristiana? ¿Se la puedo leer? Sí, puede leerla, hermano. Porque la verdad que fue algo que me impactó. Claro, hermano Carlos, eso es el estudio de la Biblia y la lección de escuela sabática tienen que dar una enseñanza diaria o semanal al menos. Todas las ideas relacionadas denotan una teología de salvación. La solución al problema del mal pertenece a la acción creadora de Dios, quien transforma el mal en bien. Una operación que depende de un misterioso proceso de sustitución. José vivió una situación muy difícil, llegando a una nación extraña, primero que todo, siendo un joven. Si hoy comparáramos los jóvenes a los de hace 40 años atrás o 50 años atrás, nada que ver. Si los comparamos a los de esa época, totalmente diferente, porque era otro estilo de vida. La formación era una formación buena de niño. Hoy en día, como padres, nos dejamos querer de lo que nos dicen los gobernantes, que cuidado le dicen no al niño, que el psicólogo le dice no le diga no jamás al niño. O sea que yo tengo que dejarlo que haga
Pero ahí estaba con tiempo y su misericordia maravillosa que Dios tuvo con él. Porque la misericordia de Dios ni un instante se apartó de él. Él propuso en su corazón que Dios lo acompañara y servir siempre a Dios. A ver, ¿alguien más? A ver, hermano Nelson, y entra allí la hermana. De los demás, correcto, ese es el punto. José, en medio de todo lo que vivió, se ganó el corazón de todos, iniciando desde la casa de Potifar. ¿Sí? Tanto así que Potifar a José lo encargó absolutamente de todo, aún hasta del dinero. Es que para poder decir, vea, haga un favor, encárguese de mis finanzas, eso no lo hace cualquiera, ¿sí? Pero él dijo una palabra clave. Faraón dijo una palabra clave. ¿Quién tiene el espíritu santo? Muy bien, ¿Hay alguien que lo tenga dentro de los que hay aquí? correcto. Entonces es algo interesante. Hermano Nelson, continúe. Bueno, pues sí, eso fue lo que yo me vi en el transcurso de la vida, ¿no? Cuando quedaba sin trabajo, problemas familiares, que hay que ser muy tiempo, siempre es mantenerse y buscar como el propósito que uno tiene en la vida. Miren, Dios a cada uno nos dio la oportunidad de vivir con un propósito. Nunca piense que por el mal que le ha pasado usted es un desdichado, porque eso les he podido haber hablado José. Yo fui un desdichado como me tocó en mi casa, listo, mis padres me educaron, ¿sí? Me pusieron un vestido bueno que nadie lo había tenido, pero luego de quitárselo y enviarlo con sus ropas viles y enviarlo como esclavo vendido, él podría decir, prácticamente Dios me desamparó, ¿cierto? Pero él reconocía que las circunstancias o los problemas con sus hermanos o con las personas que nos rodean no son los problemas de Dios, ¿sí? No son los problemas de Dios. Nosotros en muchas ocasiones miramos lo que nos hace el ser humano, pero no miramos las providencias divinas. No miramos las providencias divinas. Allí la hermana y luego la hermana. Hermana, lo que pasa es que en aquella época se permitían unas cuestiones duras, y estos 12 hijos, que cada uno de ellos va a tener, según la palabra de Dios, la Nueva Jerusalén, un nombre de cada uno de ellos, porque ese fue el plan de Dios, y así Dios lo quiso, así será. No puedo a ello discutir nada. Entonces José, aparte de los hermanos, es un muchacho que nació de su esposa amada, de Raquel. Y Raquel le dedicó mucho tiempo a su hijo, aún hasta su papá y su mamá lo enseñaban a leer. Era un muchacho diferente. Los otros eran hijos de Lea, 3 de ellos, y los otros de otras 2 esposas. O sea, había una familia disfuncional. Por eso hoy en día, ¿qué es una familia disfuncional? Yo tengo mi esposa, estoy casado, decidí dejar a mi esposa y mis niños, me voy con otra, tengo otros hijos con esta, no me sirvió, entonces cojo otra, entonces tengo una familia disfuncional, tengo 2 hijos con esta, 2 hijos en aquella, 2 hijos con esta, tengo una familia disfuncional. En todo eso puede que uno de esos hijos sea mejor que los demás por la educación de los padres. Así que José en ese momento era un hombre, un muchacho que sabía leer, los otros no sabían leer. ¿Ya? Entonces, así salgan de la misma mamá y el mismo papá,
los hijos van a ser diferentes. Yo tengo dos, del mismo papá y la misma mamá. Y yo veo a los dos muchachos, hermano, y son completamente diferentes en todo. ¿Sí? Todos son diferentes. Entonces, hermana, por causa de que son de los mismos genes y de las mismas entrañas, todos somos absolutamente diferentes. Pero todos tenemos la oportunidad de salvación. Y esa es la decisión que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Hermana. La hermana iba a hablar. No, hermana. Lo que usted está hablando y lo que estamos hablando aquí, hemos hablado mucho de la lección pasada, ¿cierto? Mucho de la lección pasada, porque vemos que el hombre fue a la cárcel no por malo. El hombre fue a la cárcel por ser leal a Dios. Por ser leal a Dios. Por eso es que, a ver, volvamos a la comparación. A ver, aquí los muchachos que están aquí cerca, jóvenes, ¿cierto? ¿Qué pasara? Ellos tomaron una decisión de venir a la iglesia y les sucedió algo malo al salir de aquí. Un ejemplo, ¿cierto? Y ellos pueden decir, si ve, por eso yo no voy más por allá a la iglesia. Puede ser que piensen eso. Pero José hubiese podido haber dicho, si por no hacer leal a Dios y no haberme acostado con esa mujer, todo lo que me pasó, porque no duró en la cárcel un día ni 2 días, fueron años. Y al principio fue maltratado, hasta que luego cogió la confianza del carcelero. ¿Sí? Entonces miren, por la lealtad a Dios sufrió, encarcelado, ¿cierto? Varios años, duro, sirviendo allí, trabajando como esclavo aún en la cárcel. Pero por su fidelidad a Dios, en medio de todas las pruebas y las tentaciones, Dios organiza la vida de José. Y es lo que estamos hablando en esta semana. José como príncipe de Egipto. La pregunta es, ¿cuántos años pasaron desde que José llegó a Egipto hasta cuando llega a ser príncipe? ¿Cuántos? No, menos. La lección decía, no, miren, si ustedes van a... No, esperen, hermano, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. En Génesis capítulo 41, el versículo 39 al 46, ahí lo dice. Dice que José llegó de 17 años ¿a dónde? A Egipto. Y la Biblia luego dice, y José comenzó a liderar o a trabajar como príncipe ¿a los cuántos años? 30 años. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. 13 años. 13 años de sufrimiento. 13 años que pasaba en una y por fiel a Dios lo maltrataban en otra. Tremendo, hermanos. 13 años. Listo, está bien. Un mes, 2 meses, bueno, un año. Pero 13 años de maltrato. Es que así es que no debemos de perder la fe. A ver, José hubiese dicho, me echaban a la cárcel y llevaba 4 años en la cárcel. José hubiese dicho, ya, aquí fue mi vida, sin esperanza, sin nada. Hay algo que el hermano Nelson dijo, se propuso a trabajar para la gente y agradar a las personas. Eso fue algo interesante. ¿Sí? Claro.
Mire, tengo en este momento, yo conozco un hombre que está en la cárcel aún en este momento. Hoy le envió un mensaje por el Messenger a la esposa de Fortaleza. Yo tuve el privilegio de bautizarlos. Y este hombre se propuso en la cárcel. Yo hablé con él, dije, cuénteme la verdad. Usted tuvo que ver. Dijo, no, pastor, yo no tuve nada que ver en eso. A mí me echaron aquí por sospechas, por causa de que yo firmé unas hojas. Pero los que sí tienen que ver en esto fueron tales personas que están libres. A mí ellos mismos me incriminaron para que yo esté aquí. Y como era el que no tenía plata y no podía hacer nada, y está hasta el día de hoy en la cárcel, lleva ya 5 años, 6 años en la cárcel. Pero él se propuso algo: voy a hacer aquí mi iglesia en la cárcel. Me pidió el favor de que le enviara lo que era libros virtuales de profecía y todo lo que pudiera enviar de Daniel y Apocalipsis, y se lo envié. Miren, ojalá que algún día de esto salga, y lo voy a traer a que nos tenga unas conferencias de profecía. Se dedicó a estudiar y organizar su grupo pequeño en la cárcel, y tiene una cantidad de gente estudiando de Apocalipsis y Daniel en la cárcel. Entonces, hermanos, miren, en muchas ocasiones nosotros nos desviamos de quién es Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a ver los propósitos de Dios, lo que Dios quiere, yo le dije, hermano Armando, tenga presente lo que usted haga. Mire, ese tiempo dedíqueselo a Dios al máximo, en comprender la palabra de Dios a profundidad. ¿Sí? Y hoy la esposa puso una imagen en el estado y le envió un mensaje allí. Le dije, hermana, fortaleza en Dios, su esposo va a salir transformado allí para predicar el evangelio. Entonces, miren, hermanos, las circunstancias malas hay que volverlas en buenas, y eso fue lo que hizo José. Pasar 13 años en una caída tras otras, en un problema tras otro, hermanos, solamente puede soportar aquella persona que está ligada a Dios. Y por eso ponía el ejemplo aquí, estos jóvenes que vinieron aquí, bienvenidos, que llegan a la iglesia y que les pasó algo malo cuando salieron aquí, ¿cierto? Un ejemplo, no les va a pasar nada, ¿no? Pero hermanos, podemos en ocasiones echarle la culpa a Dios de las cosas malas que nos pasan, y no podemos echarle la culpa a Dios. Todo lo contrario, fortalecernos en las circunstancias y en las pruebas, ¿sí? Fortalecernos. Yo no sé a mi esposa, pero a mí me da más duro cuando mi niño esta semana estuve en el hospital, y mire, ahí está bien. Y el día martes yo estaba preocupado porque el pelado no reaccionaba. Y yo decía, bueno, Señor, si ese chino tiene que irse, dame fortaleza. Y si lo llevas porque lo quiere salvar. Sí, claro. Pero ya el miércoles recuperó, el jueves, gracias a Dios, estaba bien. Sí, hay consultor y todo, hay que cuidarlo. Pero miren, hermanos, en un momento, en un pequeño momento, Dios nos puede llevar. En el momento que nosotros menos estemos dispuestos. Por eso hay que permanecer firmes como este José. Voy a invitarles para que lean un texto y terminamos con la lección, porque no da para más. No da para más. Vayan conmigo a Génesis 41, 50 y 52. Vamos a mirar la vida de José con respecto a su esposa. Dios hasta le dio la oportunidad de tener esposa, y no cualquier esposa. ¿Quién era la esposa de José? ¿La hija de quién? ¿La hija de quién? La hija de Faraón. Y Faraón, después de que José le interprete el sueño de la abundancia y la hambruna, dice que los 7 años de abundancia eran cantidad de trigo como la arena del mar. Amor, ¿sí? Pero que una muchacha que también creyó ¿en quién? En Dios. En Dios. Ahora el versículo 50 y 52, ¿qué dice? ¿Y el segundo hijo? Muy bien, voy a hacer aquí un paréntesis rápido. 13 años de sufrimiento de José, que no se descuidó de la mano de Dios. Listo, salió de su sufrimiento después de 13 años, y ahora Dios lo pone como príncipe ¿de qué? La pregunta es, en medio de su crecimiento y su poder ahora que tenía, porque Faraón le dijo, usted es el segundo al mando,
y todo lo que usted hace se cumple, excepto cuando yo esté con usted. Óigame, ahora un tipo se volvió, ¿qué cosa? Poderoso. La pregunta es, ¿en medio de su poder humilló a los demás? Es que mire esta vida tan impresionante. En medio de su poder se olvidó de Dios. Ahora, ¿a quién glorifica a Dios después del fruto de sus hijos? Porque es que mire, en aquella época tener un hijo era una bendición de Dios. Y hasta el día de hoy tiene que ser así. Pero hoy en día los hijos los tiran a la basura. Qué lástima, ¿no? Qué duro. Pero es una bendición de Dios. Así que Dios dice, este hijo, el primero, se va a llamar como Manasés. Dios hizo olvidar de todo el sufrimiento que yo tuve. Manasés. O sea, José vio que Dios le dio este hijo como la bendición de su alegría, para olvidarse de qué, de todo el sufrimiento. Hermano Carlos. Voy a volver en contexto antes de que avancemos allí con nuestros queridos jóvenes. A mí me da gozo y alegría cuando veo jóvenes en la iglesia. Ustedes están comprendiendo de la historia que estamos estudiando, ¿verdad? ¿O no? José, ¿sí? Bueno, gracias, gracias. Hermana, y terminamos aquí porque son las 40. Correcto, mire, hay algo de comprender aquí, hermanos. José había soñado desde mucho tiempo antes, desde antes de que pasara los 13 años en Egipto, de que sus hermanos se iban a inclinar ante él, pero nunca José echó eso como para crecerse. Ojo, y siendo un niño, un jovencito. Número 2, esa promesa se cumple después de 13 años, cuando llegan los hermanos por trigo, después de la hambruna que hubo, ¿cierto? Todos se inclinan ante él. Ahí José hubiese hecho hasta de todo para humillar a sus hermanos, pero no lo hizo. Hermano Carlos, lo que usted acabó de decir son 3 personajes que es un prototipo de Jesús: José, Josué, David. 3 hombres que nunca en su cargo se sublevaron, todo lo contrario, se humillaron ante Dios y siempre reconocieron a Dios en primer lugar a pesar de las circunstancias. Que ojalá nosotros, hermanos, podamos vivir la salvación para rescatar lo más hermoso que tuvo este hombre y poner eso en nuestro corazón. 1, de servir a Dios. Número 2, no desviarnos a pesar de las circunstancias. Número 3, tener a Dios siempre en primer lugar. Así Dios lo fructífere, lo llene de frutos, o así lo humille como tuvo José. Hermana. Presente. Muy bien, así es. Para terminar voy a hablar de Efraín, el segundo hijo de José. Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces él vio a los hijos como el plan de Dios
y como las bendiciones de Dios para olvidar todo su pasado. Iniciar un presente de príncipe, pero sin olvidarse de Dios. Todo lo contrario, dependiendo 100% del Señor. Aún lo que dice aquí, siempre pone a Dios en primer lugar. Que Dios nos bendiga en esta mañana.